Pues efectivamente, a ver, a mí me gustaría hablar específicamente sobre el tema de la situación. Comentabas zonas de la pobreza y es necesario impulsar iniciativas de impacto, pero es muy importante también que las iniciativas de impacto social tengan en cuenta la diferente situación en la que vivimos mujeres y no hace falta que vayamos podemos mirar a nuestro país y precisamente en este año que hemos pasado tras la pandemia, cierto efecto particular que tiene las mujeres en las situaciones de crisis. Se tiene que acercar más al micrófono. Hemos visto cómo las mujeres están siendo mucho más afectadas que por la crisis, cómo se ha redoblado la cantidad de trabajo que tienen que realizar, cómo están en profesiones que se han considerado esenciales durante la pandemia, sin embargo, pues en las condiciones económicas, la valoración que hace las mujeres de su trabajo, pues no es la que se debería. Y en ese sentido es muy importante que cuando hablamos de impacto social tengamos muy en cuenta que una parte importante de ese impacto social es el impacto de género. Y que por supuesto es algo que hay que medir, que no es fácilmente, no hay muchos documentos, no hay abogados de empresas que hablamos con puedan utilizar para medir el impacto de género. A nivel del país hay algunas reconocidas, pero también es importante señalar que muchas comunidades autónomas tienen o reconocidos para medir el impacto. Yo voy a, muy brevemente, pero a dar una explicación sobre el sentido de igualdad, que es el que utilizamos en el Ministerio de Igualdad ya desde hace 10 años, pues para reconocer a las empresas que son que destacan especialmente en materia de igualdad. Es un distintivo al que pueden buscar todas las empresas de nuestro país, también organizaciones, y que, bueno, lo que entendemos que es también una oportunidad, como nos decían en la conferencia inaugural, para analizar la política y la estrategia empresarial. Porque cuando empiezas a medir dentro de tu empresa, cuando empiezas a analizar cómo impactan las distintas actuaciones que promueves, pues te das cuenta de que hay procesos en tu empresa que serían muy mejorables, estás perdiendo muchas veces talento sin darte cuenta, lo cual al final pues repercute directamente en una pérdida de rendimiento empresarial. Entonces, la necesidad de medir va intrínsecamente relacionada con una mejora de la estrategia empresarial, una mejora de las políticas de empresa. En nuestro caso, en el caso del distintivo de igualdad en la empresa, que lleva 10 años en funcionamiento, pues mide fundamentalmente 3 ámbitos en los que las empresas se valora sus políticas de igualdad. En concreto, se valora el empleo y las condiciones de trabajo, pues en un análisis riguroso de cuáles son las condiciones de acceso al empleo para mujeres y hombres, y la promoción profesional, si existen barreras o no a la promoción profesional de mujeres y hombres, los sistemas de clasificación profesional y cómo se valoran los puestos de trabajo. Es muy importante porque eso termina redundando en muchas ocasiones en brecha retributiva, que es bastante relevante a día de hoy en nuestro país. Luego también se analizan en este ámbito del empleo, pues cómo se organiza el tiempo de trabajo, las medidas que se promueven para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, pero también, sobre todo, para promover la corresponsabilidad. Se valora también la organización de la política empresarial y la responsabilidad social, el impacto que tiene esa responsabilidad social. La existencia de personas responsables específicas para llevar a cabo esos procesos, el hecho de la utilización de imágenes de la empresa, el uso no sexista del lenguaje, y luego también pues, se valora el que haya un diagnóstico riguroso de la situación de la empresa y medidas adecuadas y proporcionadas para promover esa igualdad. Y sobre todo se valora muchísimo la evaluación y el seguimiento. Es necesario que las empresas
acrediten no solo que han puesto en marcha un diagnóstico, no solo que han realizado medidas de igualdad, sino que esas medidas les han hecho un seguimiento adecuado y las han evaluado. Y bueno, luego por no dedicar más tiempo a esta cuestión, pero bueno, sí que me gustaría, porque también salió en la mesa anterior, que vinculado a este distintivo se ha hecho una red, tenemos una red de entidades distintivistas, con lo cual hay la oportunidad de intercambiar puntos de vista, de mejorar procedimientos, de ir un poco más allá y ser innovadoras en muchos aspectos. Y bueno, en este sentido pensamos que es un instrumento que bueno, está funcionando relativamente bien, que tiene que mejorar, pero bueno, es un punto de partida importante. Pues muchísimas gracias, Begoña, por compartirnos esta información que realmente es de una utilidad innegable y, como bien decías, el tema es sacar a la luz esas desigualdades que están pues en el mundo empresarial y en otro tipo de entidades también. Y una vez que eso se evidencia, el poder gestionarlo adecuadamente para contrarrestar la situación de desigualdad que aparezca a través de esos diagnósticos. Este tipo de enfoques y de herramientas son de grandísima utilidad, tanto en el ámbito de la desigualdad de género, como es el caso que nos has presentado, pero también en otros ámbitos de otro tipo de desigualdades que luego vamos a seguir profundizando. Para complementar lo que nos has compartido, Begoña, vamos a pasar la palabra a Laura, que, como decía en la presentación, viene del entorno de la inversión de impacto. En el mundo de la medición y gestión del impacto, si realmente hay un ámbito que ha traccionado mucho el desarrollo de herramientas, el sacar este tema también y ponerlo en los foros de discusión, tanto nacionales como internacionales, ha sido el tema de la inversión de impacto. Así que yo creo que lo que ella nos puede compartir desde su experiencia en una entidad que está liderando este tema en España, yo creo que va a ser muy interesante, puesto que un poco están un poco marcando camino para otros ámbitos y para otro tipo de entidades. Te escuchamos, Laura. Sí, gracias, Bernardo, y gracias a la organización de este congreso por haberme invitado. A mí me parece muy interesante todo lo que ha dicho Begoña y es cierto que las empresas están haciendo mucho esfuerzo por medir pues todos los temas de diversidad, igualdad, etcétera, pero quizás el problema es si todas esas medidas, una vez que se han medido, afectan al coste de capital de la empresa. Y ahora mismo no les afecta. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de tomar decisiones económico-financieras, toda esa información se pierde, no se tiene en cuenta. Y ese es el gran problema que tenemos. Si queremos transformar el sistema capitalista que tenemos que poder incorporar toda esa medición y todo ese impacto negativo, no solamente el positivo, que ahora se hace mucho énfasis en lo positivo, sino también el negativo en lo que son los estados financieros de la empresa, en lo que es el sistema financiero en el que nos movemos, y que eso les afecte a su coste de capital, que sea más difícil, más caro financiarse. Y ahora eso todavía no está. Estamos en camino, se han hecho muchos avances este año, en particular, ya lo han comentado antes en el panel anterior, que el Impact Management Project está tratando de armonizar, estandarizar con las organizaciones líderes en estándares de medición, etc. Y vamos por ahí. Esta taxonomía de la Unión Europea en la parte medioambiental también va por ese camino. El problema es que todavía no han entrado en la parte social, que sería la que tiene que ver con todo esto de las políticas de igualdad. Nosotros desde la inversión, desde SpainNav, que es el Consejo Asesor de la Inversión de Impacto, estamos en contacto con la plataforma global, que es el GSG, el Global Steering Group for Impact Investment,
y representamos a España en esta plataforma internacional donde también hay otros países europeos y estamos muy en contacto y la Unión Europea de hecho tiene también un consejo asesor y de lo que se está tratando, yo voy a dar unas cifras para ponerlo un poco en contexto, ¿no? Es todavía un ecosistema pequeño. A nivel global, aproximadamente hay 700.000 millones de dólares en estrategias de inversión de impacto social y medioambiental, que no tiene que ver con lo que es la inversión ASG, que de eso hay muchísimo más, hay 30 billones de dólares o más, porque estas son cifras del 2018 y ha crecido mucho en los últimos 2 años. Es una inversión que realmente va a incorporar el impacto social y medioambiental, esas métricas, en lo que es el desempeño financiero de las empresas. Entonces, desde ese punto de vista, los inversores sí que tenemos, primero, mucho poder y segundo, un deber de, si queremos realmente llegar a una sociedad mejor y más justa, el exigir que estas métricas realmente tengan unas consecuencias financieras y que todo esté integrado, la parte del desempeño financiero con el desempeño de impacto. Y voy a lo mismo, es que les tiene que afectar a su coste de capital. Tiene que ser más caro financiar empresas que lo hacen mal que las que lo hacen bien. Y permíteme que te acompañe el argumento que estás diciendo con el tema famoso de las externalidades, ¿no? Que recuerdo cuando yo estudiaba hace muchísimos años en la facultad, nos hablaban de ello y creo que estamos llegando al punto en el que esas externalidades, bien sean sociales o medioambientales, están llegando a tal nivel que se están haciendo obvias para cualquiera, incluso aunque no se llegue a medir exactamente, ¿no? Y ya no solo por el tema del inversor, sino también por el tema del consumidor. Las externalidades ambientales, y por ejemplo hay un estudio reciente de la Universidad de Harvard que se ha mencionado anteriormente, que lo ha desarrollado Sir Ronald Cohen, en donde han medido cuál sería el valor de empresas que contaminan de una manera sustancial, y realmente esas empresas, si esas externalidades figuraran en sus balances, estarían en quiebra, estarían en bancarrota, ¿no? Esto lo podemos aplicar, pues como decíamos, al mundo también de la desigualdad o bien de género o a empresas que no respetan los derechos humanos. Si esas externalidades se convirtieran o se monetizaran en los balances, pues posiblemente o tendríamos que pagar una barbaridad por esos productos. Y viendo esto como una carga en vez de como una posibilidad de generar valor no solo, o sea, para la sociedad y el planeta, pero también para sus accionistas, ¿no? Entonces, hasta que no estemos todos alineados, y eso es lo que consigue la medición y gestión del impacto, alinear, y eso es lo que hacemos cuando hacemos inversión de impacto, alinear los intereses de todos los actores de la cadena de valor, desde los proveedores del capital hasta los demandantes del capital, ¿no? Que son las empresas que al final son las que generan pues toda esta actividad económica y generan riqueza y luego esa riqueza se distribuye. O sea, es que tenemos que estar todos alineados y ese es el poder de la medición cuando se usa para gestionar, no cuando se pone en un informe muy bonito con muchos colores que van ligados a los ODS y se dice, mira qué bien lo hacemos. Es que eso no es. O sea, hay que usar esa información para gestionar el día a día de la estrategia de una empresa. Y en eso estamos en la inversión de impacto. Eso es lo que es la inversión de impacto. Sí, hay un ejemplo de lo que estamos ahora hablando que yo creo que es común a muchos de nosotros y de nosotras, y es, siempre se dice que, por ejemplo, los productos ecológicos son más caros, que no se los puede permitir más que cierto poder adquisitivo. Bueno, si los productos agroalimentarios que consumimos habitualmente realmente incorporaran el coste medioambiental y social que supone el que lleguen a nuestras tiendas, a los supermercados,
justificados en los precios actuales, si incorporáramos esos costes sociales y medioambientales, seguramente serían bastante más caros que los que son denominados ecológicos. Efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un cambio importante, porque realmente hablar de estas cuestiones hace no tanto, y no me remontaría mucho más de 10 años, era algo pues totalmente inviable, puesto que no entraba en el foro de reflexión. Y hoy en día, pues el contexto en el que estamos viviendo, yo creo que ha acelerado, si cabe más, esta tendencia hacia que por ese camino no íbamos a un buen puerto, y que hay que parar y reflexionar sobre lo que estábamos generando en términos de decisiones, bien sean decisiones de inversión, decisiones de gestión empresarial, decisiones de consumo, ¿no? Es que tiene que ser más barato para esas empresas financiarse que para las otras. Eso es lo que tenemos que conseguir. Exacto. Entonces, bueno, pues el sacar la medición de impacto y sacar a la luz estas cosas, pues yo creo que favorece un poco el ir en esa dirección. Begoña, querías intervenir, ¿verdad? Sí, quería intervenir porque efectivamente estoy muy de acuerdo con Laura en lo que comentaba al principio, de que efectivamente hay que medir y señalar lo positivo, pero también lo negativo. Y yo creo que esas mediciones deben ir acompañadas de una amplia transparencia, porque lo que no puede ser es que muchas compañías nos estén vendiendo, porque es lo que venden muchas veces, su impacto social, sus actuaciones de responsabilidad social. Y luego al final, si hurgas un poco y vas viendo cómo es su cadena productiva, pues te terminas viendo, pues no sé, todos nos viene a la cabeza cualquier marca deportiva que cuando ves un anuncio te quedas como buf, con el corazón encogido. Luego vas tirando del hilo y vas viendo pues quién fabrica los balones, quién fabrica y dónde y bajo qué condiciones. Entonces, efectivamente, yo creo que eso tiene que penalizar necesariamente, que cuando vendes un impacto positivo social, de género, de cualquier ámbito, tiene que haber una transparencia y tiene que ser efectivamente ese impacto positivo, porque si no, al final estás engañando a todos los consumidores y a todas las consumidoras. Y creo que desde los estados se deben utilizar todos los mecanismos que hay para promover ese impacto social positivo evaluado convenientemente. Por ejemplo, estoy pensando en la ley de contratos. La ley de contratos mueve en nuestro país pues en torno al 20% del Producto Interior Bruto cada año. Estamos hablando de más de 200.000 millones de euros. Esa ley de contratos, que sí que prevé pues, el impacto social, las actividades de responsables, yo creo que no se ha desarrollado suficientemente y no se le está sacando en este ámbito pues todo lo que se debería saber. El Estado debería ser el primer comprador responsable y asegurarse que las empresas en las que comercian con el Estado son, excelentes, con una transparencia enorme, y que realmente pues son empresas que llevan en su ADN o promueven este tipo de responsabilidad social. Yo creo que empezando por ahí y bueno, continuando con otras muchas herramientas o con el tema del plan de recuperación que probablemente comentaremos ahora. Sí, yo creo que el Estado es el gran comprador de impacto, ¿no? de cualquier ecosistema. Entonces, tiene muchísimo poder para cambiar las cosas. Sí, yo estoy de acuerdo. Al hilo de cosas que estáis comentando y que están muy en las conclusiones a las que hemos llegado en diferentes estudios que estamos realizando sobre el estado de la cuestión, de qué se está midiendo y para qué, quiero hacer referencia a algunas de estas conclusiones, porque yo creo que nos dan pistas interesantes y algunas las habéis citado, ¿no? Desde ese Impact, desde la Asociación Española de Medición de Impacto, hicimos un estudio pues, que lo presentamos en el año 2019 sobre el estado de la cuestión, se llama Luces y Sombras de la medición del impacto social en España, y que luego lo hemos actualizado con una encuesta que hemos sacado a raíz del escenario del COVID, ¿no? Y ahí salen algunas ideas que yo creo que son interesantes a tener en cuenta en este proceso, que yo lo vislumbro como transformador, y un poco el título del congreso me parece muy bien elegido en ese sentido, ¿no? Estamos en una transformación sistémica, que al final todos los actores, sean empresas, sean inversores, sean consumidores, ciudadanía en general, estados, todos tienen algo que aportar y algo que hacer, ¿no? Por un lado, vemos que a nivel de la medición, y estáis hablando de la relevancia que tiene medir, y medir bien, y medir lo que realmente es significativo, todavía estamos en un estadio en el que se mide bastante lo que son
los productos o servicios que se ofrecen desde diferentes entidades e incluso, en el mejor de los casos, los resultados que salen de esos productos. Hay menos todavía insistencia y incidencia en medir los efectos que se derivan, efectos en términos, por ejemplo, del ámbito que estamos hablando ahora de igualdad, o como la mesa anterior, efectos en términos de sostenibilidad ambiental o en términos de inclusión social, y menos todavía los impactos que serían ya aquello a lo que estás contribuyendo a cambiar a partir de esos efectos que tú generas con tu actividad, sea empresarial o sea social. Entonces, yo creo que ahí todavía queda un amplio campo de sacar a la luz a través de las mediciones esos efectos derivados de efectos, como decís, positivos y negativos, derivados de la actividad de cualquier organización. Sí que es verdad que detectamos una creciente interés, se ha pasado un poco del discurso a los hechos, poco a poco. Hay una creciente dedicación de recursos, porque esto requiere evidentemente recursos tanto económicos como humanos y formación al respecto. Y decía yo antes que el sector de la inversión de impacto está traccionando el que vayamos en esta dirección, lo mismo que también en general el tercer sector es uno de los actores que hemos detectado que también está apostando más por ello. ¿Cuáles serían las principales líneas de mejora? Bueno, pues hay dos que ya las habéis citado. Una, que lo mismo que se miden o se intentan medir los impactos o efectos positivos que toda entidad o toda iniciativa genera, que también se ponga el foco en los negativos, que a veces no son deseados, no es que se busquen, pero que también surgen en cualquier iniciativa y que sin tener esa doble visión va a ser muy difícil decir que esa entidad, esa iniciativa tiene un impacto positivo para la igualdad, para la inclusión o para el medio ambiente. Otro tema importante es, lo mencionaba Begoña, el tema de la comunicación y de la transparencia. Y también lo has citado tú, Laura, en el sentido de que hacer un maravilloso informe de impacto y para que se quede en el cajón o para que figure en una memoria, pues realmente ese no es el sentido que se le quiere dar al enfoque de la medición y gestión del impacto, sino que al final eso sea una herramienta de rendición de cuentas, tanto a nivel de los inversores, accionistas, ciudadanos, consumidores, entidades públicas, pero también en general a nivel de la imagen de esa organización, ¿no? Y en ese sentido tendría que estar al mismo nivel que lo que sería la publicidad de las cuentas económico-financieras. Al hilo de ir en esa dirección de las cuentas económico-financieras, también vemos que hay un déficit en las auditorías de las mediciones de impacto. Como comentabas, Laura, hay muchas metodologías, hay bastantes marcos de referencia y ahora hay alusión a los que más se están utilizando últimamente, pero lo importante es que se hagan esas mediciones con rigor y para que eso sea una fuente de credibilidad y de confiabilidad. Entonces, eso requiere que en algunos momentos tengamos que tener, cuando se hacen esas mediciones, una auditoría externa, un agente externo especializado, objetivamente, que nos diga pues, si están haciéndose esos procesos de la manera adecuada o son mejorables. Y luego, por último, yo quisiera también sacar a la luz un tema que además estará mucho en debate a nivel internacional, que es la participación de los grupos de interés. Porque si enfocamos las mediciones solo teniendo en cuenta los intereses, por ejemplo, de los inversionistas y no de aquellos grupos a los que esa inversión les va a afectar, bien sea de manera directa o indirecta, pues yo creo que eso desvirtúa bastante el uso de esa información, la utilidad de esa información y el potencial transformador de esa información. Entonces, la involucración, la participación de los grupos de interés, el que la transparencia también llegue fundamentalmente a ellos. Si les estamos pidiendo información de cómo estamos incidiendo en sus condiciones de vida, lo mínimo, éticamente y moralmente, es devolverles esa información para que sean conscientes de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, yo creo que estos 4 elementos que están, por ejemplo, muy vinculados hablando de marcos de referencia, pues a los 7 principios de Social Value International, que es una entidad de referencia, bueno, pues creo que son líneas a trabajar mucho en los próximos años, en lugar de acelerarnos solamente en hacer mediciones. Creo que es mejor hacer buenas mediciones, que esas mediciones lleven a cambios en las tomas de decisiones, más que a incrementar o acelerar la cantidad solamente. Y por último, de la encuesta esta que os decía, que hemos hecho recientemente a raíz del contexto del COVID, sí que es verdad que las entidades al principio nos han trasladado que, bueno, pues por la falta de recursos económicos han tenido un poco que parar o ralentizar sus procesos de medición, pero como contrapartida positiva
han incrementado la mirada de la relevancia estratégica que tiene este enfoque y también lo importante que es para su capacidad de adaptación a un escenario que va a ser muy cambiante en el futuro. Si ya lo era antes, ahora va a ser todavía mucho más. Entonces, entendemos que aunque haya un paro momentáneo, una vez que los recursos otra vez sean los suficientes, creemos que va a suponer un salto cualitativo importante. Y ahí, evidentemente, los fondos de recuperación europeos y lo que ello conlleva, yo creo que también va a ser un factor tractor sustancial en este sentido. Y bueno, no sé si, Laura, si querías apuntar alguna cosa más en esta primera parte, un poco del estado de la cuestión, además de lo que ya hemos compartido. La verdad es que yo creo que has tocado todos los puntos fundamentales y solamente una cosa que lo que acabas de decir cuando hablas de involucrar a los stakeholders, ¿no? Me ha recordado que ayer estuve leyendo un informe de alcance que ha hecho la World Benchmarking Alliance, que está creando estos índices para hacer benchmarking de las grandes empresas. Han seleccionado 2.000 empresas de las más grandes del mundo que tienen poder de hacer desencadenar un cambio sistémico. Y están haciendo ahora el índice del sistema financiero, de las empresas del sistema financiero. Y una de las cosas que estaban diciendo en el informe me parece muy interesante y es que la riqueza está tan concentrada que ahora mismo si las empresas solamente están midiendo y gestionando el impacto para sus proveedores de capital, sus accionistas o sus bonistas, lo que está pasando es que están teniendo en cuenta el interés de ese pequeñísimo porcentaje de la población mundial y entonces están gestionando la creación de valor para esas personas, con lo cual es que no rompes el círculo ni de la pobreza ni de la exclusión social, porque el sistema está hecho así, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que romper y eso se puede hacer con la medición involucrando a los stakeholders. Totalmente. Ese es el gran debate que ahora mismo está encima de la mesa, a lo que estás aludiendo. Somos conocedores de que hay diferentes corrientes, ¿no? Una que impulsa la línea esta que comentas, ¿no? De seguir un poco en el mismo status quo, añadiendo simplemente a los balances económico-financieros la parte social y ambiental, pero por interés exclusivamente del inversor o del financiador. Sí. Mientras que hay otra corriente, y por ejemplo el Global Report Initiative, al que hacía alusión Teresa Fogelberg, porque evidentemente fue líder de esta iniciativa, y el Social Value International también abogan más por el tema de la implicación de los stakeholders o lo que se llama también la doble materialidad, en el sentido de que, bueno, al final, si queremos que esto realmente transforme los procesos de toma de decisiones, hay que involucrarles, hay que darles voz, hay que darles transparencia y esto supone un cambio social y cultural importantísimo, ¿no? Creo que habíamos perdido momentáneamente a Begoña, no sé si estás ahora otra vez conectada, no, de momento no nos escucha. Bueno, pues vamos a continuar hasta que se solventen sus problemas técnicos. Y quisiera ahora que pasemos un poco al escenario de los fondos de reconstrucción europeos. Como decía, bueno, todo el mundo lo conocemos, que este impulso financiero va a ser de una gran magnitud. El marco del Next Generation que se ha definido desde la Unión Europea, bueno, pues tiene una serie de palancas de cambio, de las cuales la octava es la que realmente toca más el tema de la inclusión social, que es la que tiene que ver con la nueva economía de los cuidados y las políticas de empleo. Las otras indirectamente también, pero esta específicamente incide sobre la inclusión social. Quisiera preguntaros, y bueno, en principio, hasta que recuperemos a Begoña la conexión, vamos a conversar Laura y yo aquí. ¿Cómo ves, Laura, este escenario de cara a aprovechar la oportunidad en el sentido de que, bueno, pues todas las herramientas que se pongan en marcha a partir de estos fondos, todos los procesos contribuyan a que realmente la medición del impacto social y ambiental sea una palanca de transformación de los procesos de toma de decisiones, sean de los inversores o de los otros actores? ¿Cómo ves tú este escenario? No, yo creo que sí, es una gran oportunidad la que tenemos. Vamos a ver si la aprovechamos, porque el problema es que, claro, todo esto supone un cambio de mentalidad y eso es difícil. Y más para la administración, que es una maquinaria muy pesada, muy burocrática, con buenas intenciones, pero que luego en la ejecución pues es difícil, ¿no? El hacer las cosas y hacerlas de forma rápida.
Nosotros, desde el punto de vista de la inversión de impacto, lo que estamos tratando es de promocionar una serie de herramientas que son muy innovadoras desde el punto de vista financiero y que lo que hacen es ligar el impacto al desempeño. Entonces, concretamente, voy a hablar de los contratos de impacto social que presentan una gran oportunidad precisamente para usar estos fondos de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque te obligan a medir el impacto, pero sobre todo a medir cambios, lo que decías tú antes, no solamente las actividades, ¿no? sino realmente qué es lo que ha cambiado y además de forma muy específica. Con eso lo que se consigue es alinear los intereses de todos los, como decía antes, de la administración, pero también de usar la disciplina de los inversores para que todas estas entidades sociales que están proveyendo servicios sociales a cuenta de la administración o encargados por la administración, que son los que compran el impacto, pues puedan también incorporarlos en la gestión diaria y sean más efectivos. Entonces, una herramienta para generar más impacto, porque el impacto se mide, el impacto se evalúa y el impacto luego se gestiona, porque hay unos objetivos muy concretos que si no se consiguen, los inversores pues no reciben dinero, porque la administración no paga. Entonces, es una financiación, lo que se llama financiación basada en resultados. Y esta es una de las herramientas de este enfoque de financiar basándote en resultados, ¿no? Que son estos contratos de impacto social. Nosotros hemos sacado un toolkit que está publicado en nuestra página web de spainnow.org, que, bueno, pues para todos los que estén interesados, la Comunidad de Madrid está ahora mismo haciendo un estudio de viabilidad sobre esta cuestión para el sinhogarismo. Y está también el Ayuntamiento de Madrid, que está incluso más avanzado todavía, porque están colaborando con el Banco Europeo de Inversiones, que les está ayudando para hacer este estudio de viabilidad. Y la Generalitat de Cataluña también está en este estudio de viabilidad para contratación por resultados, concretamente un contrato de impacto social, para evitar que pues niños en situación de exclusión o de riesgo de conflicto social que puedan ser institucionales no vayan a esas instituciones. Entonces, la administración tiene una oportunidad muy grande de generar incentivos para, que lo decía antes Teresa, ¿no? Hay que incentivar a las organizaciones, a las empresas sociales, pero también es verdad que hay que incentivar la administración se tiene que autoincentivar de alguna manera, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a estos procesos donde se rinden mucha cuenta de lo que es el proceso y el gasto, pero no de los resultados. No se sabe, o sea, estamos teniendo eficacia con los resultados, estamos consiguiendo que haya menos exclusión social. Yo no lo sé, pero es el dinero de todos y la administración tiene que rendir cuentas sobre los resultados. Y estas herramientas financieras ayudan a eso. Totalmente. Yo creo que es muy interesante seguir la pista y yo invito a que la gente consulte el toolkit que habéis generado y seguir la pista a este tipo de herramientas, porque si leemos lo que son los 3 pilares fundamentales de estos fondos de reconstrucción, que es la transición ecológica, la transición digital y también la inclusión social, al final lo que se le quiere dar a esta gran cantidad de dinero es un enfoque transformacional y sistémico. Y eso implica cambios en cómo todos los actores se tienen que reposicionar, incluyendo, por supuesto, a la administración pública, ¿no? Y yo creo que estas herramientas que favorecen esos partenariados público-privados con esta mirada transformacional y con esta vinculación a resultados, desde luego que ayudan a hacer ese cambio, esa transición cultural. Y sobre todo también lo importante que se menciona en esta palanca 8 de la carta de Next Generation es poner en el centro a las personas de verdad. O sea, realmente pasar del discurso a la realidad y a medir realmente si están o no centralizados todos los servicios y todas las iniciativas en una mejora de la calidad de vida de las personas y del respeto a sus derechos, ¿no? Hemos recuperado la conexión con Begoña, no sé si nos has podido escuchar en
en los últimos minutos. Estábamos un poco trayendo ya, y estamos entrando en la última parte de la mesa redonda, trayendo el escenario actual y futuro, ¿no? Los próximos 6, 7 años, desde luego la próxima década, va a tener mucho peso lo que desde los fondos de reconstrucción europeos se va a ir lanzando, y hablamos un poco de ese espíritu que está presente en esos fondos de transformación sistémica, medición de resultados, transformación de los actores, tanto de la administración como de los actores privados. Desde el ámbito que tú conoces, Begoña, ¿qué nos puedes aportar en este sentido? Pues bueno, primero disculparme, jamás me había pasado esto, que ataque de estrés, se fue la conexión del ordenador, en fin, lo siento muchísimo. Pero bueno, entrando en el tema. A ver, el tema desde nuestro punto de vista nos preocupa muchísimo, porque efectivamente, aparte de los ejes transversales que estabais comentando, uno de esos ejes transversales es la igualdad de género. O sea, que se entiende que los proyectos, los partenariados que se realicen, las actuaciones que se lleven a cabo, uno de los ejes transversales debe ser promover la igualdad de género. O sea, hacer que las brechas que hay ahora mismo entre mujeres y hombres, pues gracias a este plan de recuperación, y en los próximos 10 años se vayan reduciendo. Bueno, pues esto supone que cuando diseñemos un proyecto, cuando planeemos una actuación, tenemos que incorporar la perspectiva de género. Y el problema es que muchas veces no se sabe cómo incorporar esa perspectiva de género. No se recogen indicadores desde el principio, no se sabe cómo plantear, y al final a mí lo que me da no sé, me da miedo, digamos, en este sentido, es que no se incorpore la perspectiva de género y al final eso sea una frase, que se proyectos, pero que no se haga de forma realmente eficaz, con indicadores adecuados, indicando exactamente en qué ámbitos, cómo se va a hacer. Y eso es un riesgo porque, bueno, lo que puede ocurrir si no tenemos muchísimo cuidado es que las brechas después de estos 6 años, que avanzamos en temas como la digitalización, que es esencial, la internacionalización, en la que ya hay muchas brechas de partida de mujeres y hombres, y eso no lo tenemos en cuenta, corremos el riesgo de dejar atrás a la mitad de la población y de no aprovechar para que se incorporen a ámbitos y a sectores en los que están muy poco presentes y en los que como país es esencial que tengamos todo el talento de mujeres y de hombres. Si no lo hacemos así, va a ser una pérdida de oportunidad importante. Entonces nosotros, bueno, vamos a intentar promover esa utilización y facilitar la incorporación a través de guías, instrumentos sencillos que permitan incorporarlo, pero es un tema que nos preocupa porque es una oportunidad, pero también tiene riesgos importantes. Pues sí, efectivamente, Begoña, y precisamente, bueno, pues había una pregunta, y estamos ya entrando en la parte ya final de la mesa redonda, hemos recibido un par de preguntas. Había una pregunta que hacía alusión a cómo poder, por ejemplo, transversalizar el espíritu y la estrategia que está siguiendo SpainUp en otros ámbitos. Y yo creo que la experiencia que nos has compartido, Laura, de los contratos de impacto social y otras herramientas en las que sé que estáis trabajando, podría servir a otros sectores, como por ejemplo el tema de igualdad de género, para que efectivamente no se quedara todo en el discurso, ¿no? Hay que aterrizar en herramientas concretas, hay que tratar de que esas mediciones se utilicen y sirvan para mejorar los procesos de toma de decisiones. Y yo creo bueno, y el espíritu de la Unión Europea es el de chequear permanentemente lo que se vaya proponiendo. O sea, no van a dar un cheque en blanco, por lo menos esto es lo que dicen sobre el papel, ¿no? Y va a haber que reportar los estados cada 6 meses cómo están generando impacto social y ambiental, incluyendo, evidentemente, uno de los pilares es la igualdad de género, cómo van avanzando en esos principios, en esos pilares, a partir de las iniciativas que se están financiando. Si no medimos lo que está funcionando o lo que no está funcionando y el cómo, evidentemente va a ser muy difícil el corregir a tiempo y no darnos cuenta ya demasiado tarde de que hemos perdido una grandísima oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que en esa línea de compartir espacios como este, ¿no? y otros muchos donde desde cada sector, desde cada problemática, cada uno va haciendo caminito, yo creo que es importante, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues invitar a todo el mundo también que tenga interés en este tipo de enfoques y de temáticas. Bueno, pues la asociación que hemos lanzado es Impact, pues está un poco también queriendo crear esos foros.
Hay una pregunta también en concreto para ti, Begoña, sobre el tema del distintivo de igualdad, que lo explicaste anteriormente. Si tienes algunos datos o puedes dar al menos alguna referencia de alguna página web donde se pueden encontrar estos datos de cómo se está implantando. Pues mire, sí, tenemos información y en esta página web que os voy a comentar ahora están colgadas todas las convocatorias, está colgado el número de empresas que tienen el distintivo en la actualidad, que son 158, y en esa página web aparece la relación de todas ellas. Desde que lo pusimos en marcha hace 10 años se han presentado 1.500 empresas, un tercio de esas 1.500 empresas son pymes, y coincide prácticamente con el porcentaje de esas 158 empresas que tienen el distintivo. Entonces, si entráis en la página web igualdadenlaempresa.es, ahí tenéis toda la información. Y en esa página web también se pueden encontrar instrumentos y herramientas que facilitan a las empresas y a las entidades en general la incorporación efectiva de la igualdad en el ámbito de su gestión habitual y de sus políticas de personal. Estupendo, muy bien, Begoña. Pues vamos ya cerrando la mesa, pero estamos fuera ya de tiempo. Un poco por recapitular, y salvo que tengáis alguna cosa que añadir en lo que ya hemos compartido, por recapitular lo que se ha dicho, yo diría que hay una oportunidad en estos momentos de darle impulso a la medición y gestión del impacto, no simplemente por lo que aporta, sino por el contexto en el que estamos, de un gran cambio transformacional sistémico. Vemos o detectamos que hay aspectos muy mejorables en los cuales yo pienso que la formación debería de ser un pilar fundamental, formar y concienciar sobre todo a los que toman las decisiones en los diferentes ámbitos, sea la administración pública, sea la empresa, sus diferentes también dimensiones, sean las entidades sociales. Porque sin ese cambio de mentalidad es muy difícil que luego las personas y los equipos puedan utilizar este tipo de herramientas, que hay que hacer pruebas piloto, hay que ensayar, hay que intentar hacer las primeras mediciones y perfeccionar los sistemas progresivamente y por lo tanto también perder ese miedo y a veces las resistencias o las inercias a adentrarnos en un terreno que igual nos resulta un poco desconocido. Todos los desarrollos de herramientas como las que nos han compartido Laura o Begoña, yo creo que son herramientas muy válidas para ir perdiendo ese miedo. Y finalmente deberíamos de apuntar a generar un marco común de referencia que nos permita un poco ordenar todo este bagaje procedimental y de instrumentos que existe para ver un poco realmente, bueno, pues para qué podemos aprovechar cada cosa, qué es lo más interesante en cada momento y que eso no sea un obstáculo para no ir hacia esa lectura integrada de lo económico, lo financiero, lo social y medioambiental al mismo nivel, como comentaba Laura al comienzo de su intervención. Y creo que eso es una gran palanca de cambio y que cuanto más avancemos en darle visibilidad a ello, pues desde luego estaremos contribuyendo más a esa transformación que estamos deseando entre todos los ámbitos. Así que muchísimas gracias, Laura, muchas gracias, Begoña, y una lástima esos problemas puntuales de conexión, pero creo que el mensaje ha quedado clarísimo. Y vamos a hacer una pausa ahora en lo que es este seminario. Nos reincorporaremos a -15 con otra mesa redonda muy interesante también.